Así que Dios tiene ovejas por todo el mundo que lo conocen, y por eso necesitaba que Ananías fuera a ver a Saulo, y Ananías recibió instrucciones específicas y comenzó a dialogar con Dios en una visión. Él expresó su temor, su miedo de acercarse a Saulo, porque era un hombre asesino. Él tenía documentos que le permitían capturar a los cristianos, meterlos en la cárcel, matarlos, y por eso Ananías no quería interactuar con él. Entonces el Señor comparte con Ananías la visión que ya le había dado a Saulo. Entonces Ananías supo que el Señor ya había ido delante de él para preparar el camino. Así que cuando Saulo, que tenía los ojos ciegos, tiene una visión mientras está ciego y ve a Ananías, su rostro acercándose a él, orando por él, dándole palabras de conocimiento, llegando a la calle recta, poniendo sus manos sobre Saulo para orar, para que las escamas de la ceguera cayeran de sus ojos, para que su vista fuera restaurada, para que cuando Saulo abriera los ojos, tuviera que ver a Ananías. No podía ser otra persona, porque Dios ya le había dado a Saulo la visión de Ananías. Entonces, con una visión espiritual renovada, Saulo se convirtió en el apóstol Pablo y recibió visión tanto natural como espiritual para ver y entender los misterios del reino de Dios. Ananías oró por la vista de Saulo. Fue restaurada. Luego profetizó a Saulo, que sería Pablo, y le contó todo acerca de su llamado. Ananías le dijo a Pablo que Dios lo había escogido para conocer su voluntad a través de visiones, éxtasis y al oír la voz del Señor. Eso lo vemos en Hechos 22. Las visiones tienen la capacidad de guiarnos y dirigirnos estratégicamente en los caminos que debemos seguir. Después de que Dios redirigió el camino de Pablo, él buscaba la dirección de Dios en oración mientras él y sus compañeros de ministerio viajaban por las regiones de Pérgamo y Galacia. El Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en la provincia de Asia. Y así, como no había, altera una oración en verdadera hambre espiritual para abrir puertas misioneras. Allí la visión se le aparece a Pablo. Durante la noche, un hombre de Macedonia se puso de pie y le suplicaba, diciendo: «Ven a Macedonia y ayúdanos ahora». Después de que Pablo tuvo la visión, de inmediato procuró ir a Macedonia, concluyendo que el Señor lo había llamado a predicar el Evangelio allí. Así que este hombre de Macedonia viaja en una visión, y así fue con Saulo. Pablo pudo ver y escuchar a un hombre literal en una visión, invitándolo a Macedonia, así que viajó en el ámbito de la visión. Ahora, esta visión parece ser un posible ejemplo de un hombre arrebatado al reino espiritual coexistente. Puede que haya sido transportado de un lugar geográfico a otro para extender esta invitación a Pablo en una visión, suplicándole a Pablo que fuera a Macedonia. Este también es un buen ejemplo para demostrar que las visiones no siempre son literales, porque la imagen del hombre que apareció en la visión de Pablo era la de un hombre, pero cuando llegó a Listra o cuando llegó a Macedonia, allí lo recibió una mujer y no un hombre, y era una mujer llamada Lidia, que era vendedora de telas de púrpura. Ella era una adoradora de Dios y estaba escuchando a Pablo predicar, y el Señor abrió su corazón para que respondiera a las cosas que Pablo decía. Y ella persuadió a Pablo y a los demás hombres para que se quedaran en su casa para poder cuidar de ellos. Por lo tanto, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de esa parte de Macedonia, una colonia. Y nos quedamos en esa ciudad por algunos días, y el día de reposo fuimos a la ciudad junto al río, y la mujer nos encontró allí. Entonces una mujer llamada Lidia nos escuchó.
Ella era vendedora de telas de púrpura y adoradora de Dios. Y el Señor abrió su corazón a las cosas que Pablo decía. Y cuando ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo: gracias. Si me han juzgado fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense. Así que ella nos persuadió. Así que nunca conoció al hombre de Macedonia que se le apareció en una visión, pero fue hospedado por una mujer, una vendedora de púrpura llamada Lidia. Ahora, el bautismo de Jesús ocurre en una visión. Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino del Señor en el desierto, y su mensaje era de arrepentimiento. El reino de Dios siempre se manifiesta a través de corazones arrepentidos. El bautismo de Jesús abrió los cielos e inauguró una nueva era. Aquí vemos que ocurren muchas cosas espectaculares. Juan vio al Espíritu Santo como una paloma descendiendo desde lo alto y posándose sobre Jesús. Y Juan el Bautista también escuchó la voz audible de Dios reconociendo y validando amorosamente a su precioso Hijo, Jesús. Juan el Bautista lo escuchó, vio que esto sucedía y estaba cumpliendo su llamado y su destino cuando bautizaba a Jesús. Esto ocurrió antes de que Jesús hubiera hecho algún gran signo, prodigio o milagro. En Mateo 3 se dice que él vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan y así cumplir toda justicia. Las visiones abiertas nos permiten contemplar las puertas espirituales del cielo para observar lo que está ocurriendo en un reino superior, para que podamos comenzar a manifestar esas cosas en la tierra. Hemos hablado sobre visiones abiertas, ahora hablemos de visiones externas. Las visiones externas se ven con nuestros ojos espirituales y o naturales, ya que son proyectadas desde el cielo hacia el ámbito natural y se manifiestan delante de nosotros. El profeta Eliseo del Antiguo Testamento oró para que el Señor abriera los ojos de su siervo para que pudiera ver. Los que estaban a favor de ellos eran más que los que estaban en contra. Estaban ampliamente superados en número, los enemigos lo estaban, y se le concedió una visión externa para ver la gran cantidad de caballos y carros conducidos por ángeles de fuego que rodeaban a sus enemigos en la colina. La segunda oración de Eliseo fue para que sus enemigos quedaran ciegos. Y en este mismo pasaje vemos que Dios abre los ojos al ámbito espiritual y ciega los ojos al ámbito natural. Cuando el siervo del hombre de Dios se levantó y salió temprano a la mañana siguiente, un ejército con caballos y carros había rodeado la ciudad. Y puedes leer sobre eso en 2 Reyes 6, versículos 15 al 18. Luego está la voz audible del Señor. La voz audible del Señor, que hubo oraciones desesperadas que hicieron que el Señor respondiera a la oración de Ana para sanar su esterilidad. Los sacerdotes pensaron que ella estaba ebria y ella dice: no, estoy muy desesperada. El Señor le dio más que un hijo y Samuel le dio un profeta y un vidente para la nación. El Señor se presentó ante Samuel en el ámbito de la visión y llamó su nombre audiblemente. El antiguo orden sacerdotal se había vuelto torpe de vista y la palabra del Señor era escasa o preciosa en ese tiempo. Dios da una visión clara cuando Él libera un nuevo orden y ahora estamos en una nueva era de la boca. Y así Samuel, ninguna de sus palabras cayó a tierra. La generación anterior había pasado, es capaz de dar llaves de sabiduría a la siguiente generación. Así que siempre debemos honrar los movimientos de Dios y al pueblo de Dios que nos ha precedido. Elí instruyó a Samuel que se recostara en su lugar para descansar y esperar la venida del Señor. Y Samuel descansó o durmió junto al arca. Reconoció la presencia del Señor cuando vino y declaró que tiene oídos para oír. Primera de Samuel 3, 7. El Señor llamó a Samuel de nuevo, una tercera vez. Él dijo: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Ahora el Señor vino, se detuvo y llamó, como en otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió:
Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Así que vemos un venir, un oír y un estar de pie, lo cual. Cuando su presencia está allí, se abre el oído del vidente donde la presencia de Dios vino y pudo ser vista visiblemente. Durante la tentación de Jesús, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser probado y tentado de cosas que no venían de su Padre, sino que venían de Satanás. Y el diablo tentó a Jesús en 3 áreas de mundanalidad. 1. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. ¿Ves esto en 1 Juan 2:16? Estas difíciles pruebas demuestran que Jesús fue capaz de superar situaciones difíciles, manteniendo su carácter e integridad piadosa intactos. Jesús nunca pecó, aunque fue probado en todo como nosotros. Sin embargo, siempre tuvo éxito. La superación exitosa de estas pruebas permitió a Jesús salir del desierto, llevando el poder ilimitado del amor de Dios a un mundo moribundo. Que Él habría sido tentado de las mismas maneras que nosotros y fue enviado para alcanzarnos y liberarnos. Jesús también tuvo una transfiguración en el ámbito de la visión. La repentina emanación de un resplandor celestial del cuerpo de Jesús y de sus ropas ocurrió en una visión. Jesús y los discípulos fueron cubiertos por una nube brillante. La voz audible de Dios silenció al hombre. Mientras tronaba su respaldo celestial a Jesús en la tierra, Él llevó a Santiago, Pedro y Juan, su hermano, a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Dice que su rostro resplandecía como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Y Moisés y Elías también aparecieron y estaban hablando con ellos. Ahora Jesús llevó a sus 3 discípulos allí con él, y ellos se encontraron con su Padre Celestial. Y puedes leer acerca de la gran nube de testigos en Hebreos 12:1. Elías y Moisés fueron enviados a la tierra como embajadores del Consejo Celestial, y eran considerados parte de la gran nube de testigos. Como creyentes, cuando morimos, no morimos una muerte física ni una muerte espiritual. Transicionamos hacia la eternidad. Tenemos vida eterna. Así que nuestro cuerpo muere, pero nuestro espíritu y alma van a la presencia del Señor. Y luego habrá quienes sean arrebatados y nunca experimenten ningún tipo de muerte. Nuestros cuerpos simplemente serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. En su presencia, el semblante de Jesús cambió a su estado posterior a la crucifixión, y su rostro resplandeció con una luz brillante del reino de los cielos. Entonces la voz audible de Dios habló desde la nube de gloria que los cubría y los envolvía. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Y esa es una clave para nosotros. Cada vez que estamos en la presencia de Dios y en la presencia de los ángeles, necesitamos escuchar más que hablar. El ámbito de la visión es capaz de conectar y traer el glorioso esplendor del magnífico reino celestial de Dios aquí a la tierra. Mateo 6:10 dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y vamos a terminar con las visiones internas. Las visiones internas se perciben con el espíritu. Por medio de nuestro espíritu, o lo que llamamos el ojo de la mente, ya que las imágenes se muestran en las escenas o pantallas de nuestro corazón. Nuestra imaginación, recuerda la imaginación, el libro llamado Imagina, 5 de ellos te van a ayudar a aprender cómo entrar en la imaginación de tu corazón, para que puedas tener un centro de imágenes internas o un centro de imaginación. Nuestra conciencia interactúa y dialoga con la voz del Espíritu Santo mientras Él guía, dirige y orienta el curso de nuestras vidas. En Daniel 7:15 dice: Daniel se angustió en el espíritu dentro de mi cuerpo,
y las visiones de mi cabeza me turbaron. Tu imaginación, tu centro de pensamiento. Ahora, el Señor le habló a Pablo en la noche por medio de una visión. No tengas miedo. Si no habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño. Porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Eso está en Hechos 18:9. Así que la revelación es fundamental en la edificación del reino de Dios. Y en Mateo 16, Jesús les preguntó a sus discípulos quién pensaba la gente que era él, y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Jesús confirmó que él había recibido ese hecho por revelación de su Padre Celestial. Y Jesús confirmó que Dios le había dado la revelación de que Jesús era el Cristo y que era tan importante que edificaría su iglesia sobre esta roca de revelación y que las puertas del infierno no podrían prevalecer contra ella. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y ellos dijeron, tú eres Simón. Él dijo, ¿quién decís que soy yo? Él dijo, y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la pregunta más importante que se nos va a hacer. ¿Quién crees tú que es Jesucristo para ti? Y a medida que aprendamos a interpretar y a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras visiones, vamos a recibir la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y recibiremos mensajes personales a través de Él que tienen que ver con la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Jesús se comunicaba con su Padre en oración. Para que pudiera acceder al ámbito de la visión y ver lo que el Padre estaba haciendo en el cielo. Juan 5:19 dice, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, eso también lo hace el Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Y el Padre le mostrará obras aún mayores que estas para que os maravilléis. Eso está en Juan 5:19 y 20. Dios le estaba mostrando a Jesús. Jesús le muestra al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra cuando entramos en los ámbitos de la visión. Así que estas visiones permiten que Jesús ministre de acuerdo con la perfecta voluntad y el conocimiento revelado que su Padre le mostraba. El ministerio de Jesús fue exitoso aquí en la tierra, porque con la ayuda de la visión espiritual a través de visiones, mantenía sus ojos enfocados en su Padre. En la Biblia se habla de que en Jerusalén había una puerta de las ovejas y se llamaba el estanque de Betesda, y estaba rodeado de 5 pórticos de colores. Todos estaban cubiertos y allí estaban los discapacitados, los ciegos, los desfigurados, los cojos, los paralíticos. Los paralíticos se reunían allí en gran número para recibir su sanidad cuando un ángel del Señor venía a agitar el agua. Ese ángel del Señor era llamado Rafael porque es el ángel de la sanidad. Y el Padre guiaba a Jesús para que orara por la sanidad de un hombre inválido que había estado allí durante 38 años. Y Jesús le hizo una pregunta a este hombre: ¿quieres ser sanado? Y el lisiado le respondió, pero puso excusas. Él dijo: quiero ser sanado, pero no tengo a nadie que pueda meterme o ayudarme. Y Jesús sabía que era la voluntad de su Padre sanar a ese hombre en particular ese día. Y Jesús ya había visto a su Padre sanar al lisiado en el cielo. Así que le respondió: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su camilla y caminó.
Así que Jesús vio este milagro suceder en los reinos celestiales y lo trajo al ámbito natural. Este evento milagroso ocurrió en el día de reposo, y los líderes religiosos estaban celosos y obstinados, así que comenzaron a perseguir a Jesús. Más tarde buscaron matarlo y en oración Jesús había visto a su Padre en esta visión haciendo la obra de sanidad para este hombre en particular de entre todas las multitudes que estaban allí esperando ser sanadas. Y los líderes religiosos prohibieron a cualquiera trabajar en el día de reposo. Y Jesús les dijo: Mi Padre siempre está trabajando para hacer obra en este mismo día, y yo también estoy trabajando. ¿Por qué? Porque él había visto a su Padre y estaba reflejando lo que su Padre hacía en el cielo y trayéndolo al ámbito terrenal. Jesús podía ver la obra que su Padre hacía en el cielo y luego demostrarla aquí en la tierra. Y Dios les dio esta respuesta: Les digo la verdad, quien escucha mi palabra y cree en aquel que me envió tiene vida eterna y no será condenado. Ha pasado de la muerte a la vida. Así que vamos a terminar esta parte sobre visiones aquí. Visiones abiertas, visiones internas, visiones externas. Así que les hemos dado ejemplos de todos los diferentes tipos de visiones que existen. Y recuerden, una de las formas en que deben entrar en el ámbito de las visiones es a través de su imaginación y obtener la serie Imagina, un volumen de 5 partes de la serie Imagina, para que puedas comenzar a entender cómo Dios te habla personalmente. Y puedes imaginar quién eres en Cristo y ver quién te ha creado Dios para ser, usando tu centro de imagen o tu imaginación, que ha sido santificado por Dios, para que Él pueda redimirlo y usarlo para mostrarte imágenes de quién eres y para que puedas ver lo que el Padre está haciendo en el cielo. Mi nombre es Dr. Barbie Braithwaite. Gracias por acompañarme en esta lección sobre visiones. Así que ve a decodemydream.com y envíanos tus sueños para que los interpretemos. Vaya a dreamsdecoder.com, busque algunos de estos recursos o barbiebreatheit.com. Todos te llevarán al mismo lugar para que puedas cumplir las necesidades que tienes para comprender tus sueños y tus visiones. Dios lo bendiga.